Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 161, Iten Yatkas. Los ojos de Riley adquirieron un brillante color azul hielo, y su cabello blanco se agitó sin que el viento lo soplara bajo la fuerza de su abrumador Reiatsu. Una enorme presión emanó de él y cubrió el campo de batalla. En un instante, casi 1000 personas fueron aplastadas bajo esa presión, incapaces de mantenerse en pie mientras se desplomaban una tras otra. Algunos fueron obligados a tumbarse completamente contra el suelo. Otros cayeron de rodillas, empapados en sudor. Un pánico mortal comenzó a extenderse entre la multitud. Riley sacó la hoja de su vaina, y un frío asombroso irradió del filo brillante como la nieve. El aire frío se extendió hacia el exterior, cubriendo instantáneamente el suelo con una capa de escarcha. Al mismo tiempo, un par de alas de dragón y una cola de dragón se formaron rápidamente detrás de Riley. Sus extremidades también estaban cubiertas de cristales de hielo, transformándose en garras de dragón. 3 flores de hielo con forma de cruz flotaban detrás de su cabeza. Comillas de Aiguren Irinmaru. Al ver su transformación, Ares mostró una expresión de curiosidad. Sin embargo, Marius se cubrió la boca y la nariz con un brazo para evitar respirar el aire helado. Debido a que era el que estaba más cerca, incluso se habían formado pequeños cristales de hielo en sus pestañas, y con cada respiración aparecía una niebla blanca. ¡Qué frío! Ese mismo pensamiento surgió en la mente de muchas personas al mismo tiempo. Se frotaron la piel enrojecida por la escarcha, castañeteando los dientes mientras miraban al responsable de todo aquello. Sus corazones quedaron profundamente conmovidos. El abuelo de Belf había escuchado las palabras de Riley. Naturalmente, relacionó ese frío penetrante con la espada que Riley sostenía en la mano. Pero eso no fue suficiente. En términos de poder destructivo, las espadas mágicas Crozo eran aún más. Justo cuando el anciano estaba a punto de llegar a esa conclusión, Riley batió repentinamente las alas que tenía detrás. En un abrir y cerrar de ojos, llegó al cielo sobre la capital real. Al verlo volar, los miembros de Ares Familia que estaban abajo se quedaron mirando con incredulidad. Comillas, está volando. Comillas, increíble. Comillas, esas alas están claramente hechas de hielo. ¿Cómo pueden llevar a alguien al cielo? ¿Y cómo es que va tan rápido? Debido a que la escena era demasiado impactante, incluso teniendo la verdad justo delante de ellos, no pudieron dejar de cuestionarla. Riley alzó a Irinmaru en su mano y lo apuntó hacia el cielo. Este Irinmaru es el Zampakuz de hielo y nieve más poderoso, murmuró. Comillas, su poder puede incluso controlar el clima. Su voz se oí griega o con claridad hasta el suelo y llegó a los oídos de todos. Zampakut. Irinmaru. ¿El tipo más resistente al hielo y la nieve? Todas esas palabras les resultaban desconocidas. Aún así, podían comprender lo que significaba controlar el clima. El abuelo de Belf miraba con los ojos muy abiertos y la garganta seca. Deseaba con todas sus fuerzas gritar, comillas, eso es imposible, pero lo que ocurría en el cielo lo dejó sin palabras. De repente, el suelo quedó engullido por la sombra. Nubes. El cielo, que momentos antes estaba despejado y soleado, ahora estaba cubierto de nubes de tormenta y la temperatura se desplomó. Tense Green. Esta era la habilidad fundamental de Irinmaru. Tal como su nombre lo indicaba, podía alterar el clima según la voluntad de su portador, poniendo todo en el cielo bajo su control. También era una de las habilidades más poderosas de Irinmaru. Ni siquiera Itsugaya Tsir, tras entrenar hasta alcanzar el nivel de capitán, pudo utilizar este poder con total facilidad. Y después de usarlo él mismo, Riley comprendió por qué. Una capa blanca se extendió por el cielo. Cuando aquella blancura descendió y cayó sobre la gente que estaba abajo, finalmente se dieron cuenta, conmocionados, de lo que realmente era. Marius extendió la mano y atrapó una de las motas blancas que caían. Sus ojos se abrieron de par en par. Comillas, nieve. Al instante, levantó la vista y miró la figura en el cielo. ¿Él hizo esto? Realmente puede controlar el clima. El abuelo de Belf miraba al cielo mientras los copos de nieve caían sobre su rostro envejecido, apaciguando incluso el fuego que ardía en su corazón. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede una espada cambiar el clima? Algo así. ¿Cómo pudo suceder esto? Zampakut. Esperar. Parecía haber oído hablar de eso antes.
Alguien que había huido de Horario afirmó en una ocasión que un herrero de la familia Hefesto en la ciudad del laberinto había creado espadas con alma y que esas espadas poseían poderes especiales. Podían controlar las llamas, desatar olas e incluso invocar gigantes. Como el contenido le había parecido demasiado absurdo, él, un viejo herrero con 80 años de experiencia, nunca se lo había tomado en serio. Pero ahora, estaba presenciando personalmente una espada que creía imposible que existiera. No lo creo. ¿Cómo podría creer esto? Esto no es real. Comillas, maldita sea, dispárenle. Comillas, no podemos. Está volando demasiado alto. Ni las flechas ni la magia pueden alcanzarlo ahí arriba. Riley permanecía suspendido en el aire, contemplando la capital real desde lo alto. Si estuviera solo, podría marcharse con elegancia de esta manera. Pero debajo de él, 3 personas seguían esperando y el Bankai no podía mantenerse activo para siempre. Riley reunió suficiente Reiatsu y sujetó a Irinmaru con ambas manos. Este era el verdadero significado de sentarse sobre los cielos helados. Lo usaría para despedirse del reino de Rakia. Comillas y Tenyatkas. Auge. Las nubes de tormenta se agitaban mientras una marea blanca descendía desde lo alto de las nubes. Como una avalancha. Una cascada blanca cayó del cielo, pero no con la fuerza suficiente para aplastar todo lo que había debajo. En cambio, tras descender cierta distancia, se dispersó en el aire. Comillas, nieve. Marius alzó la vista hacia los copos de un blanco puro que caían del cielo. Un copo de nieve se posó en la punta de su dedo. En el instante siguiente, una flor de hielo brotó repentinamente de la punta de su dedo, sellándolo en su interior. Los ojos de Marius se abrieron de par en par y su expresión cambió drásticamente. Sintió un escalofrío que le calaba hasta los huesos, invadiendo su carne y su sangre a través de ese dedo, congelándose hasta el hueso. Comillas, maldita sea. Marius inmediatamente desenvainó la espada que llevaba en la cintura y golpeó la flor de hielo con la empuñadura. Tras 2 golpes, solo se había agrietado ligeramente. Pero ya no sentía el dedo. Marius, ansioso, usó todas sus fuerzas para destrozarlo. Tras 7 u 8 golpes, finalmente logró destrozar la flor de hielo. Además, la mitad de su dedo también se rompió. Su dedo mutilado parecía haberse muerto ya por el frío intenso. Marius miró fijamente su propia herida, pero no sintió nada. Entonces, de repente, se dio cuenta de algo. Con el miedo reflejado en su rostro, miró hacia la espesa nieve que cubría toda la ciudad. ¡Qué frío! Es como estar en pleno invierno. El sanador de la retaguardia vio el terrible estado del dedo de Marius e inmediatamente entró en pánico. Comillas, majestad, permítame curarle. La mujer, cubierta completamente con armadura, dio un paso al frente y comenzó a usar magia curativa, ayudando a Marius a restaurar el dedo cuya carne había sido desgarrada y muerta por la congelación. Mientras tanto, Mario se quitó rápidamente la capa que llevaba puesta y se la echó encima a Ares. Comillas, oye, Marius, ¿qué estás haciendo? Ya no veo la nieve. Comillas, cállate, Dios idiota. Estos copos de nieve son mortales. Transmite mi orden. Que todos se refugien inmediatamente. Adentro de casa, ahora mismo. Marius gritó. Sin embargo, cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Y su orden también había llegado demasiado tarde. Entre los varios miles de soldados del ejército, las bajas ya habían alcanzado las 3 cifras. El frío intenso y repentino y las flores de hielo que florecían iban arrebatando continuamente esas vidas frágiles. Capítulo 162, he venido a secuestrarte. Riley consumió el Reiatsu dentro de su cuerpo, congelando la humedad en la atmósfera y tomando el control de todo el cielo sobre la capital real a través de Tensgrim. En tan solo unos minutos, la temperatura en la capital real del reino de Rakia se desplomó hasta los 33 grados bajo cero. Además, Riley utilizó a Tensgrim para crear vientos violentos comparables a un vendaval de nivel 7. El cielo y la tierra se convirtieron en un mundo de blancura infinita. A simple vista, ya no se podía ver nada a más de 1 metro de distancia. Y entremezclada con la tormenta de nieve estaba Itenyatkas, que provocó que muchas personas sufrieran congelación en partes del cuerpo a causa de las flores de hielo que florecían. Tras provocar semejante disturbio, Riley tampoco se encontraba precisamente en buen estado. Su Reiatsu estaba casi agotado. De las flores de hielo con forma de cruz que había detrás de él, solo quedaban 2. Su Bankai estaba a punto de ser deshecho por la fuerza. Sin embargo,
La ventisca que había creado mediante el poder de Irinmaru continuaría durante al menos otras 4 o 5 horas. Aprovechando la tormenta de nieve para esconderse, Rayleigh pronto llegó al lugar donde se encontraba el pasadizo secreto. En el instante en que Lulune lo vio descender y aterrizar, se abalanzó hacia él. Comillas, por fin llegaste. Comillas, ¿qué está pasando con este tiempo? ¿Hiciste esto? La chica bestia estaba completamente conmocionada. Ella sabía que ese hombre era fuerte. Pero esto era demasiado ridículo. Había cambiado el clima de todo un reino, haciendo que nevara en esta época del año. Y esta nieve tampoco era normal. Hacía demasiado frío. Normalmente, ni siquiera el granizo haría que la temperatura bajara tan rápido. En ese preciso instante, todos los hogares de la ciudad habían encendido sus chimeneas para mantenerse calientes. De lo contrario, la gente moriría congelada. Vámonos mientras podamos. Rayleigh no dio muchas explicaciones mientras hablaba inmediatamente. Lulune no se atrevió a preguntar más, lo condujo hasta donde se encontraban Lady Phobos y Belf Crozo, que habían llegado antes que ellos. En ese momento, ambos estaban envueltos en ropas gruesas. Aún así, sus orejas y mejillas se habían puesto rojas por el frío. Rayleigh-kun, gracias por salvarnos. La diosa tomó la mano de Rayleigh, la levantó y la cubrió entre sus palmas. Rayleigh notó que sus manos estaban algo frías, así que le infundió el poder de Kaid en su cuerpo. Al sentir que algo cálido la penetraba, Phobos mostró de inmediato una expresión de agradable sorpresa. Entonces Rayleigh extendió su mano hacia Lulune. Al principio, Lulune quería esquivar. Pero tras ver la reacción de Phobos, se quedó quieta. Rayleigh colocó una mano sobre la cabeza de la chica bestia y realizó la misma acción, ahuyentando el frío que se había acumulado dentro de su cuerpo y permitiendo que el poder de Kaid circulara a través de ella, ayudándola a resistir el clima gélido. Cuando llegó el turno de Belf, Rayleigh extendió la mano, pero el chico lo esquivó. Comillas HM. Comillas, ¿por qué estás esquivando? Yo, no soy un niño pequeño. Rayleigh se quedó paralizada un instante, y luego dirigió una mirada larga y de reproche al chico pelirrojo, que tenía la cara ligeramente enrojecida. Si esto no era el comportamiento típico de un niño pequeño, entonces ¿qué era? La comisura de sus labios se curvó ligeramente. Luego, extendió el puño hacia el chico. Cuando Belf vio que Rayleigh había cambiado el gesto por un choque de puños, sintió que lo habían reconocido. Estaba tan feliz que mostraba ambas hileras de dientes en una amplia sonrisa. Es muy fácil convencerlo. Sus puños se tocaron. Rayleigh pensó, un niño sigue siendo un niño. Muy bien, vamos. Empieza tú, yo te sigo enseguida. Como si recordara algo, Rayleigh les dijo eso a los tres. Belf preguntó, comillas, ¿no vienes con nosotros? Al ver la preocupación en su rostro, Rayleigh dijo, no te dejes engañar por su apariencia. En realidad es una profesional, no tienes que preocuparte si la sigues. Pronto te alcanzaré. Cuando Lulune oyó a Rayleigh elogiarla, se sintió tan abrumada que inmediatamente hizo el saludo militar en ese mismo instante. Comillas, cumpliré la misión. Rayleigh le mostró el dorso de la mano y la tocó suavemente. Lulune lo entendió de inmediato. Si ocurría algo inesperado, ella debía contactarlo usando esa magia. Ella asintió con la cabeza profundamente y luego condujo a Phobos y Belf al pasadizo secreto. Tras despedirlos, Rayleigh regresó al palacio una vez más. Llegó a la habitación de Eleonora y la encontró sentada frente a la chimenea, envuelta en una manta gruesa y temblando mientras murmuraba mirando las llamas. ¿En serio? ¿Es el fin del mundo? Una tormenta de nieve tan grande surgió de la nada. ¿Acaso los dioses han castigado finalmente a este país? Jajaja, es broma. Comillas, hace tanto frío. Si Rakia pudiera ser destruida así, sería estupendo. Así no tendría que convertirme en una máquina de reproducción. La nieve es tan hermosa. La niña contemplaba la nieve que se veía por la ventana, con la mente hecha un lío. Suspiró. Últimamente, su vida había sido una sucesión de desastres. En primer lugar, se había descubierto esa habilidad similar a una maldición. Entonces Lady Bastet fue castigada por ello. Después, fue secuestrada, rescatada e incluso terminó golpeando a un caballero del reino durante la ceremonia. Honestamente. Ella había pensado que esto podría ser el comienzo de una historia. Pero ahora, parecía que su existencia no era más que un personaje pasajero en el capítulo de otra persona. Al final, no pudo escapar de su trágico destino.
Se preguntaba cómo la recordarían las generaciones futuras, a ella, la madre de los héroes. Comillas, ¿qué estará haciendo ese tipo ahora? Ulquiorra, obviamente era un nombre falso. ¡Qué idiota! Ejem. Si hablas mal de alguien a sus espaldas, podrías acabar con la lengua podrida. Ruido sordo. En el instante en que Leonora escuchó la voz de Riley, saltó disparada como si la hubieran lanzado por los aires. Pero la manta que la cubría era demasiado larga, y tropezó con ella, cayendo de bruces en una voltereta de cuerpo entero. El sonido por sí solo dejaba claro cuánto dolía. Comillas tú. Eleonora se puso de pie sujetándose la nariz, con lágrimas en los ojos, y señaló al chico que tenía delante. Riley ignoró su reacción y abrió la palma de la mano hacia la chimenea. Al modificar la disposición y la densidad del Reisi, aumentó la intensidad de las llamas. La temperatura dentro de la habitación subió inmediatamente, volviéndose mucho más cálida. Tras hacerlo, le dijo a la chica, de acuerdo, Ulquiorra era, en efecto, un nombre falso, mi verdadero nombre es Riley. Riley. La princesa repitió la pronunciación en voz baja, y luego soltó un pequeño resoplido muy altivo. ¿Qué nombre tan raro? Me lo dicen mucho. Eleonora apartó la mirada, pero un ojo se dirigió disimuladamente hacia Riley. Comillas, ¿terminaste tus asuntos? Más o menos. Comillas, entonces, ¿por qué viniste aquí? ¿Acaso todavía te sirvo para algo? Preguntó la chica, con un tono de voz que denotaba una leve soledad. Pero en el momento en que las palabras salieron de su boca, su tono cambió repentinamente, volviéndose algo asustado. Espera, ¿no me digas que vas tras mi cuerpo? Riley sonrió y negó con la cabeza. Entonces, entrecerrando los ojos, dijo, ahora que lo mencionas, empiezo a pensar que sí suena un poco tentador. Espera, perdón, estaba bromeando, lo siento. Eleonora se disculpó a la velocidad de la luz. Mantuvo su postura de disculpa durante un rato antes de levantar lentamente la cabeza. Un instante después, la voz de la princesa salió baja y abatida. Entonces, ¿viniste a despedirte? Riley observó el cuerpo tembloroso de la niña. La habitación ya estaba cálida, pero ella seguía temblando. No fue por el frío, sino porque tenía miedo. Comillas, adiós. Riley levantó un dedo y lo movió de un lado a otro en señal de negación. No te sorprendas demasiado cuando oigas esto, esta vez he venido a secuestrarte. Eleonora. Capítulo 163, así que así es como luce la libertad. ¿Tú, qué acabas de decir? Eleonora miró fijamente al chico que tenía delante, con la mirada perdida. Riley alzó una mano y se la pasó por el pelo. En un instante, los mechones blancos se volvieron negros como la tinta. Entonces cerró los ojos brevemente. Cuando los volvió a abrir, sus pupilas habían recuperado ese negro profundo, como un abismo. Soy de Horario. Vine aquí esta vez tras aceptar una petición de Lady Povos, para traerla conmigo junto con uno de sus hijos. Eleonora, no nos conocemos desde hace mucho tiempo. Sería hipócrita hablar de confianza, así que he decidido simplemente secuestrarte. 3 días. Su relación con esa chica no había durado más que eso. Pero debido a diversas circunstancias, había aprendido bastante sobre lo que ella había vivido. ¿Eran amigos? Probablemente no. Se llevaron una buena impresión el uno del otro. Probablemente. Al fin y al cabo, ambos eran guapos. Cuando un chico guapo y una chica guapa se conocían, era fácil que la atracción surgiera a partir de las apariencias. Pero eso aún distaba mucho de ser suficiente para confiar la vida al otro. Riley simplemente no quería ver cómo una princesa lamentable se convertía en la herramienta de Ares para la producción en masa de prodigios. En pocas palabras. Le resultó desagradable, así que decidió intervenir. Horario, Hefesto, ¿eres un aventurero? Preguntó Eleonora, algo sorprendida, aunque no del todo impactada. Había hecho conjeturas sobre la identidad de Riley, pero no estaba segura. Después de todo, la idea de que un aventurero de Horario se infiltrara solo en el reino de Rakia era demasiado ridícula. Ella no creía que las personas reales pudieran ser tan tontas e imprudentes como los héroes de los cuentos y los libros ilustrados. Pero la realidad pareció darle una bofetada. Dijiste, ¿que me llevas a Horario? Puedo llevarte allí. Entonces llévame contigo. Como desees. Riley extendió su mano hacia la niña. Eleonora puso su mano en la de él, como si aceptara una invitación a bailar. A medida que el palacio real se hacía cada vez más pequeño ante sus ojos, las emociones de la princesa se volvieron complejas. No guardaba muchos recuerdos de su madre.
Todos los recuerdos que tenía del rostro de su madre eran de esa expresión de tristeza. Ella siempre había pensado que ese sería su futuro. Pero ahora, ella se elevaba libremente por el cielo como un pájaro. La jaula para pájaros fue desapareciendo gradualmente de la vista. Y las nubes oscuras que había en el corazón de Eleonora comenzaron a disiparse. Riley tomó a Eleonora y salió volando directamente de la capital real. Él no pasó por el pasadizo secreto. Tras abandonar la ciudad, la princesa contempló la vasta extensión de tierra con ojos brillantes. En el pasado, las imponentes murallas de la capital real habían sido el límite de todo lo que ella podía ver. La última vez que Riley la había llevado en brazos por los aires, era de noche, así que esta era la primera vez que veía el horizonte de esa manera. Así que este era, el mundo. Así que esto era, libertad. Comillas va a. Oye, deja de moverte, te voy a soltar. Riley observó el entusiasmo de la niña y se sintió algo conmovido. Cuando llegó por primera vez a este mundo, él también sintió una gran curiosidad por él. Emprender una aventura había hecho que su corazón saltara de alegría. La emoción y la adrenalina que sentía en el pecho eran imposibles de contener. ¿Era a esto a lo que la gente llamaba volver al espíritu original? Por alguna razón, las muchas preocupaciones que le habían atormentado antes, y la presión que se había acumulado en su corazón, parecían haber desaparecido. Incluso respirar se sentía más fácil. Esto era lo que significaba estar cegado por estar demasiado cerca de la situación. Él sabía perfectamente hacia dónde se dirigía este mundo. Él conocía de antemano muchas conspiraciones y verdades ocultas, pero, a su vez, esos mismos secretos habían reprimido su verdadero ser. La gran disputa, la pesadilla del piso 27, la tragedia de la justicia, la criatura, el espíritu corrupto, el día prometido, el destructor de la ciudad, el Xenos, las regiones inexploradas, los monstruos antiguos, el dragón negro. Cuanto más sabía, más ansiaba de fuerza. Ni siquiera se había dado cuenta de que su propia mentalidad había empezado a caer en la impaciencia. De repente, comprendió en cierta medida por qué Hefesto lo había mirado con tanta preocupación antes. Así que su diosa patrona ya lo había previsto. Como cabía esperar de mi diosa. Riley llevó a Eleonora a descansar a un pequeño pueblo. Todavía no podía relajarse del todo. Porque su oponente era el reino de Rakia. Por supuesto, eso no se debía únicamente a su fuerza. Fue por culpa de Ares. La ventisca que había provocado fue un desastre natural para la capital real. Si se tratara de un país normal, ahora mismo estarían intentando por todos los medios calmar a la población y organizar las labores de rescate. Pero el reino de Rakia era diferente. Porque Ares era un maníaco de la guerra, y también un idiota cuyo cerebro estaba hecho enteramente de músculo. Optaría por mostrar preocupación por la gente, consolar a los ciudadanos y organizar la ayuda en caso de desastre. Riley podía afirmar con certeza que a Dios nunca le importaría nada de eso. Tras reorganizar sus fuerzas, Ares lanzaría inmediatamente una persecución, todo ello con el fin de recuperar sus importantes recursos estratégicos. La princesa Aisa y Belf Crozo, de la familia Crozo. Estas dos esperanzas para el reino de Rakia, y para el ascenso de la familia Ares, se desvanecieron al mismo tiempo. No había manera de que Ares se rindiera con ellos. Bakud número 58, Kakusitsu y Haku. Debido a que habían superado el alcance en el que podía percibir el rey Raku, Riley se basó en el rey Atsu que había registrado de Lulune y utilizó el kit de rastreo para localizarla. Los números destellaban sobre la superficie circular, similar a un espejo, antes de que Riley los uniera y obtuviera un conjunto de coordenadas. Tras corregir su ruta según esas coordenadas, Riley tomó a Eleonora y reanudó la marcha. Aproximadamente 7 horas después, Riley finalmente alcanzó a Lulune, Phobos y Belf. Comillas, por fin me alcanzaste. La chica bestia parecía visiblemente aliviada. Solo los dioses sabían lo nerviosa que había estado, teniendo que escoltar a 2 personas que necesitaban protección mientras permanecía alerta ante posibles perseguidores y bandidos. Lulune comprendió entonces perfectamente lo importante que era contar con un aliado poderoso en quien confiar. Con un compañero tan fuerte y monstruoso como Riley, la mayoría de los problemas ya no eran motivo de preocupación. Tras su entusiasmo inicial, su atención se centró rápidamente en la princesa que estaba detrás de Riley. Comillas, ¿y ella lo es? Antes de que Riley pudiera explicarse en respuesta a la pregunta de Lulune, Phobos ya había hablado primero. Comillas, Aisa, ¿qué haces aquí? Phobos miró a Eleonora con asombro.
La princesa respondió, señora Phobos, mi nombre ahora es Eleonora. Aisa es el nombre de la princesa de Rakia. No me pertenece y no quiero aceptarlo. Como uno de los dioses subordinados de Ares, Phobos sabía lo que le había sucedido a Eleonora. En cierto modo, Belf y esta princesa se encontraban en la misma situación. Su Alteza. Belf cayó de rodillas. Después de todo, era un noble. Aunque no era especialmente hábil en etiqueta, había recibido la educación que se esperaba de él. Desde niño le habían enseñado cómo comportarse ante la realeza. Eleonora se agachó y le ayudó a levantarse. Eres ciudadana del reino, ya renuncié a mi identidad anterior. Ahora solo soy Eleonora, así que no necesitas tratarme con tanto respeto. Aparte de la sangre con la que nací, no tengo nada que merezca ese tipo de reverencia por tu parte. Belf se congeló. Miró fijamente a la princesa que tenía delante, con la mirada perdida. Era evidente que lo había perdido todo y se había convertido en alguien que no tenía absolutamente nada. Sin embargo, por alguna razón, Belf tuvo la impresión de que Su Alteza la princesa parecía muy feliz. Capítulo 164, lo estaba haciendo a propósito, ¿no es así? ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Eleonora con un dejo de emoción. Rayleigh la miró, sintiéndose algo impotente ante el estado en que se encontraba, y luego respondió. Primero, necesitamos un nuevo medio de transporte. No estamos tan lejos de horario, pero no está lo suficientemente cerca como para que las mujeres y los niños puedan ir caminando. Sus palabras hicieron que los cuatro asintieran. Sin embargo, 2 segundos después, Belf protestó repentinamente con insatisfacción, comillas, no soy un niño. No dije que lo fueras, respondió Rayleigh con indiferencia. Oh, entonces está bien. Y Belf realmente le creyó. Phobos observó al muchacho mientras lo engañaban con una expresión dulce y maternal. En su interior, pensó que era una suerte que hubieran escapado. De otro modo, en los círculos nobles, habría sido extraño que este niño no hubiera sido engañado como a un idiota. Si solo tuviéramos que caminar, no se nos caerían las piernas. El problema es que nos atraparían antes de llegar a nuestro destino. Mientras hablaba, el tono de Rayleigh se tornó un poco más urgente. Respiró hondo, regularizó su ritmo respiratorio y luego frunció ligeramente el ceño. Algo anda mal. ¿Qué quieres decir?, preguntó Phobos. Mi Reyat, mi mente, se está recuperando de forma anormalmente lenta. ¿Acaso no es eso completamente normal? Lulune parecía sin palabras mientras gesticulaba con ambas manos. Cambiaste el clima de toda una ciudad y luchaste quién sabe cuántas veces seguidas. En su opinión, eso no era algo que un nivel 3 debiera ser capaz de hacer en absoluto. Incluso si el mago de nivel 3 más poderoso de la ciudad viniera aquí y viera lo que Rayleigh ha hecho, probablemente se preguntaría si todavía está soñando. Algo así probablemente solo era posible para Nineel en horario. Rayleigh rechazó su explicación. No, mi velocidad de recuperación suele ser mucho mayor, y tengo la sanación espiritual como una habilidad desarrollada. Esta situación no es razonable. Oye, ¿en serio? ¿No me digas que te envenenaron? Comillas veneno. Rayleigh hizo una pausa. De repente, recordó cuando Marius le había iluminado con aquel objeto mágico. Probablemente no era veneno. De lo contrario, el poder de Kaid lo habría eliminado. Además, por lo que él sabía, existían muy pocos venenos capaces de afectar el cuerpo espiritual de un Shinigami. En lugar de veneno, probablemente se trataba de algún tipo de efecto negativo. No, esto no era un juego. ¿Cómo podría existir algo así como un perjuicio? ¿Fue una maldición? Rayleigh sintió un escalofrío en el corazón. En este mundo, las maldiciones eran una forma extremadamente especial de magia, y existían muy pocos métodos para eliminarlas. Si hubiera procedido de la gran nación mágica de Altena, entonces incluso una maldición no sería extraña. El hecho de que Rakia hubiera obtenido algo así probablemente se debió gracias al conflicto interno de Altena. La estructura del mundo cambiaba a cada instante. Pero Horario, que se encontraba en el extremo más alejado del continente, permaneció ajeno a todo aquello y apenas percibió esos cambios. No se preocupen, dijo Rayleigh, tranquilizando a los demás. Aparte de que mi recuperación mental se está ralentizando, no parece que tenga ningún otro problema, al menos, no por ahora. Dicho esto, comenzó a moverse con los cuatro. Lulune caminaba a su lado mientras sostenía el mapa. Hay un mercado a unos 14 kilómetros de aquí. Deberíamos poder llegar en coche de caballos. Bien, entonces iremos allí primero. Rayleigh tomó la decisión.
El grupo partió inmediatamente sin detenerse. Entre ellos, Eleonora y Belf habían recibido a Falma. En cuanto a Riley y Lulune, eso era obvio, ambos eran aventureros de clase alta con títulos nobiliarios. El resultado fue que Phobos se convirtió en el objeto que los ralentizaba. Tras sellar su poder divino, lo único que le quedaba era su deslumbrante belleza. Su resistencia no era diferente a la de una mujer delicada. Comillas a este paso, seremos demasiado ineficientes. Lulune, llévala tú, dijo Riley. Comillase. En el momento en que Lulune escuchó que tenía que cargar a una diosa, su rostro se llenó de pánico. Su mirada se desvió hacia un lado, sin atreverse a mirar directamente a Riley. Juntó las puntas de sus dedos índices frente a su pecho y murmuró, bueno, no soy muy fuerte, y soy demasiado baja. Al principio, Riley pensó que estaba poniendo excusas. Pero cuando ella mencionó el problema de la estatura, él se dio cuenta de que, en efecto, era cierto. Parece que tendré que molestarte entonces, Lord Aventurero. Entonces se dirigió hacia Phobos. Por favor, no te burles de mí. Riley se agachó dándole la espalda a la diosa. Phobos lo abrazó por la cabeza, cruzando las manos sobre su pecho. Riley solo sintió una suave y pesada presión contra su espalda. Entonces, por instinto, levantó ambas manos y le sujetó los muslos para evitar que se cayera. Dos tipos diferentes de suavidad atacaron su cerebro al mismo tiempo. Fue realmente difícil mantener la calma durante todo esto. Tras una breve pausa, Riley comenzó a moverse con Phobos a cuestas. Y tras dar unos pasos, se dio cuenta de que había estado pensando de forma demasiado simplista. La verdadera estimulación no había hecho más que empezar. Además, esta diosa lo estaba haciendo a propósito, ¿no es así? Y no paraba de hacer ruidos extraños. TCH. Tras darse cuenta de que ella se estaba burlando de él, Riley endureció su corazón y dijo, acelera el paso. Entonces tomó la delantera y comenzó a correr. Aunque la diosa estuvo a punto de caerse, él la sujetó con firmeza por los muslos. Tras viajar así durante más de 3 horas, el grupo llegó al mercado. No había mucha gente aquí. En el instante en que apareció la figura de Phobos, atrajo de inmediato la atención de todos los presentes en el mercado. Comillas, esa persona es un dios. Comillas, un dios. Comillas, es una diosa. Al ver las reacciones de esas personas, Riley recordó el momento en que llegó por primera vez a este mundo. Sabía que la gente de este mundo era consciente de que los dioses habían descendido al mundo inferior, pero no que muchos hubieran visto realmente a un dios con sus propios ojos. Y sin embargo, aunque nunca antes hubieran visto a un dios real, en el instante en que vieron a Phobos, comprendieron lo que ella era. Esa era el aura especial de un dios. Muchas personas se arrodillaron para dar la bienvenida a la llegada de Phobos, y unas pocas solo hicieron una reverencia a modo de saludo. Lulune encontró a un comerciante e intentó conseguir un carruaje para volver a horario. Riley y los demás esperaban cerca. Como tenían hambre, empezaron a comer alimentos del mercado. Por supuesto, nada de eso tenía un sabor especialmente bueno. Queso seco, hummus y pan insípido, todo envuelto en algún tipo de hoja de hierba sin nombre antes de ser comido. Riley dio 2 bocados con naturalidad. Al ver las expresiones de dificultad en sus rostros, el comerciante explicó. Las condiciones de almacenamiento son limitadas. Esto es lo único que podemos llevar con nosotros. Por razones de seguridad, solemos evitar la caza en la naturaleza. Nosotros también queremos comer carne. Aunque a este lugar se le llamaba mercado, en realidad, solo era una caravana formada por comerciantes ambulantes que hacían una breve parada allí. En total había alrededor de 15 vagones. Cada uno de ellos se dedicaba a un tipo de negocio diferente. Capítulo 165, Krat. Poco después, Lulune regresó con su informe. No es bueno. El comerciante de allí no está dispuesto a vender el carruaje. Si simplemente viajamos con la caravana y seguimos la mercancía, seguro que nos pillan. En el momento en que supieron que podían ser capturados, tanto Eleonora como Belf se pusieron tensos. Oye, ¿no podrías llevarnos volando hasta allí?, le preguntó Eleonora a Riley. Según su experiencia personal, la velocidad de vuelo de Riley era extremadamente rápida. Como mínimo, era mucho más rápido que un caballo. Riley la miró y dijo con impotencia, me desmayaría de agotamiento antes de llegar a horario. Si eso sucede, realmente no nos quedarán opciones. Aunque Daiguren Irinmar podía proporcionar la capacidad de volar, ese poder no estaba destinado al transporte de pasajeros.
La eficiencia era demasiado baja. En ese momento, Riley realmente deseó poder forjar a Minazuki. Al ser una Zanpakuth de tipo viviente, una vez liberada Minazuki, se transformaría de una espada en una enorme criatura similar a una manta raya. El cuerpo de Minazuki era enorme. Podía transportar a varias personas por el aire y su velocidad era muy alta. Dado que solo necesitaría mantener la liberación de su Shikai, el consumo de Reiatsu sería mínimo. Transportar a 4 personas a lo largo de varios cientos de kilómetros no supondría un gran problema. Desafortunadamente, no pudo crear un Minazuki a puño limpio. Negociaré. Tras pronunciar esas palabras, Riley fue a buscar al comerciante con el que Lulune había hablado antes. 5 minutos después, regresó junto a los 4 y dijo, listo, suban, nos vamos ahora. Comíllase. Lulune se congeló. Ella echó un vistazo al comerciante de mediana edad que se encontraba no muy lejos, y entonces no pudo evitar cuestionar el método de Riley. No me digas que lo amenazaste. Riley. Comillas, ¿cómo podría yo hacer algo así? Comillas, entonces, ¿por qué ese hombre aceptó de repente? Ese es el encanto del dinero. Riley juntó 2 dedos mientras pronunciaba una verdad superficial pero muy real. Lulune se quedó boquiabierta. Comillas, ¿cuánto le prometiste pagarle? 10 millones de balis. Comillas, 10 millones. Lulune se abalanzó hacia adelante, levantó el abrigo de Riley y le metió la cabeza bruscamente dentro mientras decía. Comillas, llevas tanto dinero encima. Riley la apartó. Por supuesto que no, no es que tenga algún tipo de anillo espacial. Comillas, entonces, ¿por qué creería que le pagarás? Cuando le preguntaron eso, Riley se rascó la mejilla y dijo, sobre eso, no esperaba ser tan famoso. En cuanto me vio, me preguntó si yo era Riley de la familia Hefesto, y luego directamente mencionó mi título. Después de que se lo confesé, estuvo de acuerdo. El propio Riley parecía un poco sorprendido. De esos 5 minutos, la mayor parte del tiempo la había dedicado a escuchar al hombre adularlo. En ese instante, Lulune lo comprendió. Eso tenía sentido. Entre estos comerciantes, naturalmente había algunos que viajaban desde y hacia horario. Ese hombre de mediana edad era uno de ellos. De lo contrario, no se dirigiría hacia horario. Siendo así, por supuesto que conocía información procedente del interior de la ciudad. Como la familia de mayor producción, la familia Hefesto era famosa incluso fuera de horario. Y cuando se hablaba de la estrella emergente más prometedora de la familia Hefesto en este momento, no cabía duda de que se trataba de Itzai. Ya fuera por su temible reputación o por la buena, ese título se había extendido ampliamente por todo horario. Cada Zanpakuth forjada por Itzai valía cientos de millones de balis. Eso ya no era ningún secreto. Además, este tipo era muy fácil de reconocer. Cabello blanco, ojos negros, un rostro joven y apuesto, el estilo de su vestimenta y el hecho de que siempre llevaba varias espadas. A ojos de un comerciante, aquello no eran espadas en absoluto. Eran tesoros de valor incalculable, con un valor total de más de 1.000 millones de balis. Aunque el mercader deseaba fervientemente ver las legendarias espadas que, según se decía, poseían almas, como comerciante viajero experimentado, sabía que no podía tocar a la ligera el arma de un aventurero. Eso era un gran tabú. Si uno se encontraba con un aventurero de mal genio, incluso hacerle una petición así podía costarle la vida en el acto. Por no mencionar que se dice que este hombre fue quien mató a más de 1.000 personas durante la gran disputa. No es que la caravana no tuviera guardias. Pero ninguno de ellos creía que esos guardias pudieran derrotar a un aventurero de la familia Hefesto. Tras entregarle una ficha al mercader, Riley agarró a Belf y lo convirtió en el cochero, mientras él descansaba dentro del carruaje. Debido a que habían caminado durante varias horas sin descanso, las mujeres, incluida Lulune, estaban completamente agotadas y pronto se quedaron dormidas dentro del carruaje. Al fin y al cabo, Belf era realmente un niño. Poseía una misteriosa abundancia de energía. El carruaje no se movía con especial rapidez, solo un poco más rápido que todos los que caminaban juntos. Debido a su cansancio, esta vez Riley realmente se quedó dormido. Cayó en un sueño profundo, y su conciencia se adentró en las profundidades de su mundo interior. En el interior de un apartamento de estilo claramente moderno, Riley se incorporó en la cama. Observó el paisaje a su alrededor, luego, como era de esperar, se puso las zapatillas y se dirigió al baño, donde se miró en el espejo. Tenía varios leves rastros rojos en los ojos.
Rayleigh bajó la cabeza, se enjuagó la boca y escupió el agua. Cuando volvió a levantar la cabeza, una figura había aparecido detrás de él en el espejo. Comillas, ¿has notado algo, Irimaru? Rayleigh, tu estado no es bueno. ¿Puedes averiguar por qué? Preguntó Rayleigh con calma. Irimaru asintió y luego miró hacia la ventana del apartamento. Rayleigh se acercó al balcón y miró hacia afuera. Allí vio una grieta. Ahora lo entendía, la grieta era la culpable del cansancio que sentía. ¿Se puede quitar? Preguntó Rayleigh. Para entonces, otras 3 figuras ya habían aparecido detrás de él. Senbonzakura. Sakanade. Rurihiro Kujaku. Irimaru. Los 4 espíritus Zanpakuth manifestados se encontraban detrás de Rayleigh, todos mirando con gravedad la fisura en su mundo interior. Al ver que ninguno respondía, Rayleigh comprendió que, por el momento, ese problema no podía resolverse. Al mismo tiempo, Ares, que había partido del reino de Rakia, lideraba a 20.000 soldados en una persecución a toda velocidad de Rayleigh y los demás. Ares iba sentado en un lujoso carruaje. A su lado estaba Marius, que revisaba unos documentos. Incluso mientras perseguía a un enemigo, este rey seguía trabajando. Esto ya no era simple adicción al trabajo. Marius ya se había acostumbrado a este tipo de cosas. Después de todo, su dios era un idiota que no sabía absolutamente nada sobre cómo administrar los asuntos de Estado. Oye, Marius, deja de trabajar y hazme compañía un rato. Estoy ocupado. Marius estaba tan ocupado que ni siquiera tuvo tiempo de levantar la cabeza. Sin embargo, su mirada se desviaba ocasionalmente hacia la punta de su propio dedo. Una vez curada, la herida ya no era visible. Era una Zanpakuth. Quizás, en comparación con las espadas mágicas de Krozo, esos eran los objetos que merecían mucha más atención. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.